Ministerio, palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Segunda y última parte del estudio de Rebeca, decisiones que impactan mis preferencias. Por Tony Cota, de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Hola, ¿qué tal? Nuevamente saludándoles. Continuando en esta ocasión con la historia de nuestro personaje llamado Rebeca. En el mensaje anterior vimos en Génesis 24 la historia de cómo Rebeca fue con el siervo de Abraham a Canaán para desposarse con Isaac. Este capítulo 24 termina diciendo que Isaac tomó a Rebeca por mujer y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Y continuando, en el capítulo 25, Génesis 25, versículos 20 y 21 dicen: Y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. El versículo 22 dice: Y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Como vemos, Rebeca no podía concebir. Isaac ora a Dios, y Dios le concede a Rebeca embarazarse. El versículo 22 dice que también Rebeca oró a Dios, y recibe una respuesta acompañada de una promesa. Capítulo 25, versículo 23 dice: Y respondióle Jehová: 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Continúa la historia en el versículo 24 al 26, y dice que el primer hijo que nace es rubio y velludo, y lo nombraron Esaú. Y luego sale su hermano, a quien llamaron Jacob. En el versículo 27 dice que los niños crecieron y que Esaú era cazador y que Jacob era un hombre que habitaba en tiendas, o sea, que era un hombre que estaba en casa. Pero hay algo que resalta mi atención, y es lo que dice el versículo 28. Dice: Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Me doy cuenta que cada padre prefería un hijo. Cada uno tendría sus razones. A Isaac le gustaba comer de la casa de Esaú, cosa que Jacob no le daba. La Biblia no dice la razón del por qué Rebeca amaba o prefería más a Jacob. Podría ser porque al gustarle a estar en casa, pues pasaba mucho más tiempo con su mamá. No lo sé con exactitud. Lo que sí puedo ver es esa preferencia o favoritismo que ambos padres tenían hacia cada uno de sus hijos. Y por ello quise nombrar este mensaje: decisiones que impactan mis preferencias. Me detengo a pensar aquí acerca de este asunto. Como padres, ¿podemos tener ciertas preferencias hacia alguno de nuestros hijos? Es decir, que podemos preferir o favorecer a aquel hijo o hija por razones muy personales. ¿Y cuáles podrían ser mis razones para preferir a alguno de mis hijos o hijas? Bueno, pues pienso en algunas razones, aunque aclaro, eso no significa que Dios se agrade o apruebe estas razones. Una razón puede ser la afinidad de carácter. Yo puedo preferir más a aquel hijo que tenga un carácter similar al mío, y por ello pueda sentirme más identificada con él o con ella. Yo puedo decir: él tiene mi carácter, es noble, es social, tenemos gustos afines, etc. Y así es, generalmente podemos ver
ciertos rasgos en nuestros hijos, ya sea físicos o de carácter, similares a papá o a mamá. Otra razón puede ser la sensibilidad de carácter, es decir, el que como padres sintamos que aquel hijo o hija es más vulnerable, ya sea porque sea más enfermizo o porque lo consideremos más débil de carácter. A mí me pasó. Te cuento que mi hijo menor, cuando estaba por nacer, estando en consulta con mi médico, a pocos días de su nacimiento, en el ultrasonido salió que su frecuencia cardíaca estaba muy baja. El doctor me dijo que tenían que llevarme a cirugía de inmediato, no sin antes advertirme que probablemente mi hijo nacería mal. ¿Te imaginas mi sentir? Inmediatamente mi esposo y yo oramos a Dios para entregarle nuestra angustia y pedir misericordia para nuestro hijo. Gracias a Dios mi hijo nació bien. El ultrasonido había salido alterado, quizás porque en el momento del estudio el bebé había pisado el cordón umbilical. Bueno, al menos eso fue lo que el doctor nos comentó. Pero ya al momento del parto todo estaba bien, aunque yo sé que fue la gracia y la misericordia de Dios. Pero, ¿sabes? A partir de ese momento, yo desarrollé una compasión y una sobreprotección hacia mi hijo, que me llevó al grado de no querer corregirle con vara, y a consecuencias no muy agradables. Pero gracias a Dios que Él me lo mostró, y pude corregir a tiempo ese favoritismo. Cuando pude ver que solo estaba yo siendo presa de mis emociones. El Señor me liberó de eso, pero antes tuve que ponerme a cuentas con Él, y le agradezco infinitamente el que me lo haya mostrado, para así poder corregirlo con su ayuda. Algunos que estudian la Biblia justifican la actitud de Rebeca diciendo que ella hizo bien, porque estaba buscando la manera de que se cumpliera la promesa que Jehová le había hecho acerca de su hijo Jacob. ¿Recuerdan que lo leímos en el versículo 23? Y a pesar de que otros condenan su conducta, la Biblia no lo hace, ni tampoco Isaac, cuando descubre después de bendecir a Jacob el engaño. Sea cual sea la condición del corazón de Rebeca, vemos en ella dos facetas. Una, la de una Rebeca llena de fe, diciendo, sí, iré y me desposaré con Isaac. Y la otra, la que se queja con sus hijos en su vientre, la que fragua todo un engaño ante su esposo Isaac, con tal de que Jacob, su hijo preferido, sea el que consiga la bendición. Porque recuerda que la ley del pueblo de Dios decía que el primogénito sería quien recibiría la bendición, y no Jacob en este caso. Quiero que mires las actitudes de Rebeca, que muestran el favoritismo hacia su hijo Jacob, y solo porque ella era una mujer que se dejaba guiar por sus sentimientos. Ella, cuando escucha a Isaac diciéndole a Esaú que lo bendeciría, en vez de consultar a Dios, decide actuar por sí misma. Esto lo leemos en Génesis, capítulo 27, versículos del 1 al 10. En el versículo 8 dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Palabras de Rebeca a su hijo Jacob. ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? ¿A obedecer la voz de Dios o la voz de nuestro corazón como madres? O tal vez a la voz del corazón de ellos. Luego vemos en los siguientes versículos todo el plan orquestado por Rebeca, hasta lograr que su hijo Jacob recibiera la bendición. Y obviamente todo esto trajo grandes consecuencias, como el odio de Esaú hacia Jacob, al grado de querer matarlo. No permitamos ser guiadas por el corazón, porque el corazón es engañoso, como dice en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pidamos a Dios ser guiadas por Él, por su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Podemos ver que Rebeca actúa por sí misma. Luego, ella engaña nuevamente a su esposo pidiéndole que mande a Jacob a salir a buscar a su familia, para que él encuentre allá una esposa, cuando en realidad solo quería alejar a Jacob de Esaú para evitar así que éste lo matara.
capítulo 27, versículo 46 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Ella convence a su esposo y comienza el capítulo 28 diciendo que Isaac mandó a su hijo Jacob. Le dijo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Antes, en el capítulo 27, versículo 43, resaltan nuevamente las palabras de Rebeca hacia Jacob. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Mismas palabras que en el versículo 8. Esta historia me hace reflexionar acerca de la importancia de tener sabiduría de Dios y la guía del Espíritu Santo para que mis decisiones vayan alineadas con la voluntad de Él. Me hace reflexionar también del peligro que hay cuando mis preferencias o favoritismos me llevan solo a satisfacer mis deseos y no a agradar a Dios. Quiero terminar diciendo que los hijos, sin duda, son una bendición de Dios, y como madres, nuestra misión y responsabilidad es amarlos por igual, con el amor de Cristo, y a enseñarles a amar, a honrar y a servir a nuestro Salvador. Somos llamadas como madres a proteger su corazón y a enseñarles que sigan el mandamiento de Dios que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, como lo dice en Proverbios, capítulo 23, versículo 26, y que sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. Que ellos sean enseñados y motivados a buscar y a escudriñar la palabra de Dios, a tener como principal meta el agradar a aquel que los ha comprado a un alto precio, su sangre derramada en la cruz. Y no solo a enseñarles con la palabra, sino también con nuestro ejemplo. Que busquen a Dios, porque en casa sus padres lo buscan. Que amen a Dios, porque en casa lo aman también. Que sirvan a Dios, porque en casa lo sirven. No olvides que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Que el Señor te bendiga. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.